Chicos, muy buenos días. Les saluda cordialmente la misaría. El capítulo de hoy viene a ser la característica de los seres vivos. Siguiendo con la temática del colegio, entonces vamos a continuar con este tema. Entonces, sí, con un previo saludo, esperando que todos se encuentren muy bien en casa, que la hayan podido disfrutar este fin de semana y también teniendo siempre los cuidados necesarios. Recordemos que ya la cuarentena ha terminado, pero eso no significa que bajemos la guardia. Siempre tenemos que usar nuestra mascarilla, mantener nuestro metro de distancia, evitar pues reuniones sociales innecesarias y no salir de casa si no hay que salir. Entonces, el colegio, pues, a través de las plataformas virtuales, les hace llegar la clase a casa en la comodidad de sus hogares y hay que aprovechar eso. Bien, pues, entonces vamos a empezar. El tema de hoy es características de los seres vivos. Pero antes de nosotros entrar en detalle, tenemos que saber qué es un ser vivo. Un ser vivo viene a ser una porción de materia animada que cumple con ciertas características. Por ejemplo, yo tengo un peluche, un osito. Yo no le puedo decir de un momento a otro que ese es un ser vivo, que él tiene vida, que es un animalito o tal vez una planta. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque para ser considerado un ser vivo es necesario que se cumplan 8 características. Todos los seres vivos necesitamos cumplir con 8 características para ser denominados seres vivos. ¿Y cuáles son esas características? Pues están acá. Uno es organización compleja, está la reproducción, está el metabolismo, está el crecimiento y desarrollo, está el movimiento, está la homeostasis, está la relación y está la evolución. Entonces, nosotros sabemos que somos seres vivos, pero tal vez no sabemos qué es la definición. Entonces, la definición es esta, ¿no? Porción de materia. Todos somos materia, pero animada significa que tenemos vida, que cumplimos ciertas características. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera característica, pues, es la reproducción. Si nosotros analizamos acerca de la reproducción, viene a ser fácil la capacidad que tienen los seres vivos para perpetuar la especie. Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse. Es una cualidad, una característica inherente a todos los seres vivos que se necesita y es necesaria, valga la redundancia, para poder para que pueda haber descendencia, para que otras especies puedan existir. Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos la capacidad de reproducirnos? Simplemente, pues, no desaparecería nuestra especie o la especie que no podría reproducirse. Sin embargo, hoy día vamos a conocer, pues, 2 características, una que es reproducción asexual y otra que es reproducción sexual. En la reproducción asexual, recordemos que solo participa un progenitor, como en el caso de acá. Este es una euglena, ya ha crecido, se ha desarrollado y va a entrar pues a un proceso de división. Entra y se divide en 2 células hijas, ¿ya? Como de un solo progenitor se divide en 2 o salen 2 células hijas, no van a participar gametos y no va a haber variabilidad genética. Esa es una de las características. En cambio, en la reproducción sexual hay 2 gametos, uno que es el óvulo, este grande, y otro que es el espermatozoide. Acá sí hay gametos sexuales y como son diferentes, pues hay variabilidad genética. Y también el tiempo de vida es largo. Ocurre en organismos como animales, como plantas. Entonces vamos a ver lo siguiente. La siguiente característica es el metabolismo. ¿Qué viene a ser el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas que ocurre dentro de los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos esta capacidad de metabolizar, de metabolismo. Y si te preguntaran qué es metabolismo, le tienes que responder que es el conjunto de reacciones químicas dentro de nosotros mismos, de los seres vivos. Acá también hay 2 tipos, está el anabolismo y el catabolismo. ¿Y cuál es la diferencia? En que el anabolismo va a convertir de sustancias simples, junto con la energía, las va a convertir en sustancias complejas, como puedes observar. Repito una vez más, el anabolismo es capaz de convertir sustancias simples con la energía a sustancias complejas. Ana significa construcción. El catabolismo es todo lo contrario. Existen moléculas complejas y las va
llevar a moléculas simples con energía. Entonces, es lo que va a ocurrir. En el anabolismo, moléculas simples con energía a moléculas complejas, y en el catabolismo, moléculas complejas a moléculas simples con energía. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo, ¿ok? Ejemplo de anabolismo, la fotosíntesis. Ejemplo de catabolismo, la digestión. Recordemos que nos comemos un plátano, una manzana, un pan, es una molécula compleja, y la vamos a convertir en moléculas más pequeñitas, como los nutrientes, en nuestro cuerpo. Vamos a pasar por la homeostasis. ¿Qué viene a ser? Es la capacidad de los seres vivos para regular el equilibrio interno. Cuando veas equilibrio interno, siempre relaciónalo a homeostasis. ¿Qué significa? Que acá, por ejemplo, esta persona está con mucho calor y está sudando. Y acá el niño está excretando, está haciendo una evacuación. Nosotros tenemos la capacidad de mantener nuestro equilibrio interno. Recordemos que dentro de nuestro organismo hay un equilibrio muy fundamental, que si eso se altera nos va a causar mucho malestar y nos puede causar enfermedades. Por ejemplo, la homeostasis es una forma de mantener nuestra temperatura constante a través de la sudoración y de mantener nuestro equilibrio a través de la eliminación de sustancias y de desechos. Solo recuerden, chicos, que regular el equilibrio interno es parte de la homeostasis. Por ejemplo, la sudoración y la excreción. Pasamos por acá al crecimiento y desarrollo. ¿Qué viene a ser el crecimiento y desarrollo? Es el aumento de biomasa en los seres vivos y se va a dar de dos maneras. Uno, por el aumento de tamaño en organismos unicelulares. Por ejemplo, acá tenemos una bacteria y como esta es una sola célula, pues solamente se va a agrandar. Es por eso que en unicelulares solo se da por el aumento de tamaño. En cambio, en pluricelulares, para que aumente de tamaño, tiene que haber también aumento de células. Es por eso que el segundo tipo de crecimiento se da por el aumento en número de células. Y esto se da en pluricelulares. Acá tenemos 4 células, aparte de que han aumentado en tamaño, también han aumentado en cantidad. Y a través de lo cual podemos crecer. Recuerda cuando tú naciste eras un hermoso y robusto bebé y ahora ya pues eres un jovencito o jovencita, una señorita. Entonces ha habido un proceso de crecimiento y también de desarrollo dentro de tu organismo. Vamos a continuar acá. En movimiento, pues, vamos a ver 3 tipos. ¿Qué viene a ser el movimiento? Viene a ser los diferentes tipos de movimiento constituyen la forma más visible de respuesta. Es un tipo de respuesta ante los estímulos externos. Dentro del movimiento hay 3 tipos. Tal vez esto tú no lo has tocado, pero más adelante lo vamos a tocar con mayor profundidad. Te voy a mencionar el día de hoy al tropismo, que es un movimiento de orientación. Acá el girasol está orientado hacia el sol. Entonces, cuando el sol gira, esto también va a empezar a girar. O cuando un pétalo, una flor abre sus pétalos y luego los cierra cuando hay sol. Ese es un tipo de tropismo. Se da en plantas, porque las plantas no se mueven, sin embargo, mueven sus órganos. Vamos a ver a la anastia. Es el movimiento de apertura y cierre de órganos. Por ejemplo, en las plantas carnívoras. Se posa un insecto e inmediatamente se cierra estas hojas. O en la resentida, ¿no? Es un movimiento, pues, de nastia. También ocurre en las plantas. Y la ataxia ya viene a ser en protozoarios y en animales porque es un movimiento de traslación. Hay un estímulo, acá por ejemplo el foco, y se van a acercar pues las polillas. ¿Para qué? Para poder estar presentes alrededor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. La relación. La relación, pues, viene a ser, los seres vivos se relacionan constantemente con su medio ambiente a través de estímulos y respuestas. Netamente, la relación, chicos, viene a ser las respuestas inmediatas o a través del tiempo frente a los estímulos que hay. Por ejemplo, tenemos una respuesta inmediata ante un estímulo, es la irritabilidad. Por ejemplo, cuando tocamos a la mimosa o cuando nos pinchamos un dedo, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, vienen a ser respuestas inmediatas ante los estímulos. O, por ejemplo, cuando nos quemamos, retiramos la mano del lugar donde nos está quemando porque reaccionamos, sentimos, estamos dando respuestas inmediatas ante los estímulos que se nos presentan. Otra forma también es cuando el ratón huye del gato, ese también es una respuesta de irritabilidad, una respuesta inmediata ante un estímulo.
Vamos a ver a la adaptación. La adaptación es una respuesta a través del tiempo frente a un estímulo. Por ejemplo, acá estas plantas cactáceas han estado expuestas ante un estímulo que viene a ser la falta de agua. La falta de agua o estrés hídrico, así le llamamos. Entonces, la falta de agua hace que esta planta modifique sus órganos para que pueda sobrevivir. Si no, no sobreviviría en el desierto. Entonces, ¿qué ha hecho esta plantita? Ha modificado sus hojas y las ha convertido en espinas para evitar pues que el agua que tiene de reserva se gaste. También ha modificado su tallo. ¿Por qué? Porque lo ha vuelto más suculento. ¿Qué significa suculento? Jugoso, lleno de agua, para almacenar y utilizarlo durante las épocas de sequía. Es por eso que cuando llueve ellos almacenan hasta más no poder todos sus troncos y se vuelven más gruesos sus tronquitos, sus tallos en realidad, para que puedan almacenar más agua. Entonces, la formación de espinas y la modificación del tallo en un tallo suculento es una forma, es una respuesta a través del tiempo ante el estímulo que es la falta de agua. Y de esa forma ellos se adaptan y logran sobrevivir. Esta parte también se habla mucho acerca de nuestros tiempos ahora en la pandemia, ¿no? Nosotros estamos dando respuesta a través durante este periodo, a un estímulo que viene a ser el COVID-19. Para prevenir, nosotros usamos mascarillas, nos distanciamos, estamos en casa, porque viene a ser una respuesta ante este estímulo, ante este nuevo virus. ¿Qué pasa si no logramos adaptarnos, si no damos esta respuesta? Si tal vez salimos, nos infectamos, simplemente vamos a morir. Y como decía nuestro amigo Charles Darwin, que después de este capítulo lo vamos a hablar, ya Charles Darwin es el padre de la evolución. Él dice que sobrevive pues el organismo que mejor se adapta. No siempre sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y eso es cierto. Entonces hay que adaptarnos a los cambios que hay en nuestra sociedad. Vamos con la evolución. La evolución, pues, dice, la idea principal es que las poblaciones puedan sufrir cambios biológicos a través de las generaciones. Recordemos que la evolución se da a través de millones de años, generación tras generación. Para que esto ocurra, tiene que haber pues el paso de generación tras generación y eso se da a través de muchos años. Entonces, acá tenemos una jirafa que quería pues comer las hojitas más tiernas del árbol. Ha pasado muchos años hasta que la jirafa ha logrado crecer su cuellito, ha hecho crecer su cuello. Y ahora tenemos pues hoy en día jirafas muy grandes. Entonces, esta evolución no nos lo vamos a ver porque se va a ver a través de muchos años, millones de años. ¿Quién es el padre de la evolución? Vuelvo a repetir, Carlos Darwin. Muy bien. Vamos a ver por último a la organización compleja. Nosotros como seres vivos somos seres complicados, seres complejos. Si yo comparo, por ejemplo, un peluche, ¿de qué estará hecho? El peluche está hecho solo de felpa, está hecho de algodón, de napa, de algunos hilos, de repente ojitos de plástico, algunas otras características. O si yo comparo mi plumón, un plumón de qué está hecho solamente de tinta, está hecho de plástico y nada más. Pero si analizamos nuestro organismo, ¿de qué estaremos hechos nosotros? Pues bien, vamos a ver aquí muchos niveles. Está el nivel atómico, que significa que estamos formados por subatómos, nivel subatómico, por protones, neutrones y electrones. Estos se han juntado, han formado átomos, átomos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que están presentes en los seres vivos. Estos átomos se han asociado, se han juntado de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, han hecho sus grupos y han formado moléculas. Moléculas como ¿qué? Como el ADN, el ARN, moléculas como las organelas, partes de las células, o lípidos, proteínas, perdón. Luego han aumentado y se han formado pues el nivel subcelular. Acá sí están las organelas, las mitocondrias, las lisosomas, partes de la célula, la membrana celular. Ahora todo esto en conjunto forma una célula. ¿Y qué era una célula? La mínima unidad de vida de los seres vivos. Conjunto de células pues forma un tejido. En nuestro organismo tenemos tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido muscular, etc.
En las plantas hay tejido parenquimático, parenquima clorofiliano, tejido meristemático. Y están los órganos. Los órganos pues vienen a ser conjunto de tejidos, está el corazón, el cerebro, están los pulmones. Y en las plantas, mis, hay órganos, por supuesto. ¿Cuáles son los órganos de las plantas? La hoja, el tallo, la raíz. Conjunto de órganos son sistemas. Los sistemas vienen a ser parte de nuestro organismo, conjunto de órganos. Por ejemplo, está el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. En las plantas, mis, sistema radicular. Y todo este conjunto de sistemas forma un individuo. Acá tenemos un nicho, un nichito, un gatito. Entonces, este es un conjunto de sistemas. Tenemos una persona, ¿ya? Es un conjunto de sistemas. Tenemos una planta, también es un conjunto de sistemas. Ahora, si estos individuos se juntan y son de la misma especie, se va a formar una población. Aquí tenemos una población de gatos. Pero si esta población habría un perro, un firulais, ya no sería población, porque netamente para que sea población tienen que ser de la misma especie. Y si hay otra especie, ¿cómo se llama? Si hay gatos, si hay perritos, se llama comunidad. O si hay cebras, hay leones, hay tigres, viene a ser conjunto de poblaciones de diferentes especies. Esa es una comunidad. Y las comunidades son conjuntos pues de individuos de diferentes especies. Basta que ya uno ya es una comunidad, uno diferente. Entonces, ecosistema viene a ser la unión de dos cosas. El biotopo más la biocenosis. Yo no entiendo qué es biotopo. Biotopo es la parte que no tiene vida. En un ecosistema, por ejemplo, ustedes conocen, han visto varias lagunas, ¿ya? En estas lagunas hay partes que no tienen vida. Por ejemplo, está el agua, la tierra, las piedras, el sol, la humedad. Son parte que no tiene vida. Eso se llama biotopo. En cambio, la biocenosis, que es la otra parte del ecosistema, el otro componente, es la parte con vida. Están las plantas, los animales, los hongos, los microorganismos, todos los seres vivos. Entonces, ese es un ecosistema, la unión de seres con vida, biocenosis, y seres sin vida, biotopo. Y el conjunto de ecosistemas a nivel mundial viene a ser la biosfera. Entonces, chicos, vamos a quedarnos pues aquí. Ahí tenemos a nuestra amiga Crystal Maiden. Ustedes no se olviden de realizar un resumen en el cuaderno. Estudien mucho, cuídense y nos vemos en el momento de la interacción. Bye, bye. Si tienen preguntas, lo hacen saber a través de la interacción. Nos vemos.